En esta ocasión vamos a abordar un tema que me ha preocupado desde que estudiaba la licenciatura de Filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es el tema de la pobreza extrema, más bien de la situación de los valores morales en la pobreza extrema. Yo recuerdo que este tema me comenzó a llamar la atención al observar a unos muchachos que le decían los palomos, que habitaban o hacían vida ahí en la calle México con esquina Duarte. Calle México, esquina Duarte. A veces subían a la Duarte con París. eh, en Guivia también estaban ubicados. Por ahí era que dormían en las cuevas. En fin, eran muchachos que estaban en la calle. Y yo observaba el comportamiento de estos muchachos que realmente parecía no importarle su comportamiento, sus acciones. Ellos las realizaban a plena luz del día y parecía no importarle lo que pensara la sociedad en medio de la cual ellos convivían. Entonces eso comenzó a llamarme la atención, los métodos que usaban para robar, el comportamiento eh, que mostraban cuando encontraban comida. O sea, no tenían la capacidad ni siquiera para repartírsela, sino que actuaban como si fuera una jauría cuando encuentran un trozo de carne, que se matan por tenerla, y en muchas ocasiones se pierde más de la mitad del contenido precisamente por ese pleito, por no tener un mínimo de capacidad para organizarse. Bueno, mi intención era hacer mi tesis de grado sobre eso, pero eso me iba a llevar mucho tiempo, todavía no me hubiese graduado. Entonces decidí trabajarlo como tema en, en el doctorado que estamos realizando en la Universidad del País Vasco, tema de tesis de maestría, y estoy terminando los trabajos para presentar mi tesis doctoral sobre ese asunto. Específicamente, la hipótesis que nos hemos planteado es la siguiente. Las personas que viven en situación de pobreza extrema no conservan valores morales o no poseen valores morales. Y para ello hemos tenido que auxiliarnos de la tradición filosófica occidental para hacer un marco teórico que nos permita a nosotros demostrar esta hipótesis. En primer lugar, debemos establecer cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que una acción tenga contenido moral. Entonces, si establecemos ese marco, entonces ahí podríamos juzgar, podríamos valorar, analizar las acciones de, de los individuos que viven en pobreza extrema y ver si encajan dentro de lo que la tradición filosófica occidental considera como moral. En primer lugar, como todos sabemos, o por lo menos los que somos parte hemos tenido una educación filosófica, para que una acción tenga valor moral, el individuo que la realiza debe tener conciencia de lo que hace. Entonces, debemos analizar en su momento si los individuos que viven en situación de pobreza extrema tienen conciencia de lo que hacen. Por ejemplo, yo he observado en los vertederos, en el vertedero de Rafey sobre todo, que cuando los buzos están recogiendo desperdicios y aparece carne de pollo, ya sea podrida, con mal olor y todas esas cosas, sencillamente ellos limpian lo que pueden y se la comen. Inclusive hay frituras allá arriba. Hay frituras que venden esa carne que encuentran en el vertedero, el salami, todas esas cosas. Y madres que se la dan de comer a sus hijos. Y uno se pregunta, bueno, pero es que ellos no saben el peligro que implica todo esto. Sí, posiblemente lo saben. Tienen niveles de conciencia, o sea, tienen conciencia de que eso podría hacer daño, pero
ahí uno entonces llega a la segunda condición, y es que para que una acción tenga valor moral, también el individuo que la realiza necesita tener libertad para elegir. Entonces ahí uno se pregunta si ese individuo que vive en situación de pobreza extrema, con un hambre atrasada, como dicen en el campo mío, con hambre atrasada, ese cuerpo, ese instinto demandando energía, demandando calorías atrasadas, él no puede ponerse a valorar si le va a hacer daño, si el mañana es importante, porque ese individuo vive el hoy, vive el presente, vive el momento actual. En él, entonces, la condición de libertad, para saber si sus acciones tienen valor moral, la condición de libertad queda duramente cuestionada, porque un individuo que tiene que obedecer al llamado del instinto, sobre todo el instinto de sobrevivencia, realmente tiene una excusa para eso. O sea, ahí no hay libertad, él no puede elegir, es como un vicioso, como un consumidor de droga ya, que está enganchado a eso, que necesita la droga como parte de su vida. Ese individuo ya no posee libertad. El tercer elemento que debemos tomar en cuenta para saber si sus acciones tienen valor moral es valorar si el individuo que vive en situación de pobreza extrema posee los medios necesarios para hacer el bien o para hacer el mal. O sea, si él posee medios, eso queda también seriamente cuestionado, porque vamos a suponer que una madre de esa quisiera proteger a sus hijos de no darle alimento podrido, de no darle cosas que le pudieran hacer daño, de alimentar al niño con la comida adecuada para su edad, de mandarlo a la escuela, de tenerlo limpio. ¿Posee ella los medios para tenerlo limpio, para mandarlo a la escuela, para alimentarlo adecuadamente? ¿O sencillamente ella está sobreviviendo y los hijos heredan esa condición de sobreviviente? Ahí hay un tercer elemento entonces. Posee los medios. Pero un cuarto elemento importante que lo aporta Kant es que para saber si una acción tiene valor moral, siempre hay que tomar en cuenta cuál es la intención de quien realiza la acción. Si el individuo tiene la intención de hacer el bien o de hacer el mal, dice Kant que un individuo que queriendo hacer el bien, o sea, teniendo la intención de hacer el bien, produce un mal, su acción tiene un valor moral positivo. Contrario, si un individuo queriendo hacer un mal, aunque produzca un bien, tiene un valor moral negativo. En este caso, yo dudo mucho que las personas que viven en situación de pobreza extrema, o sea, sus acciones trasciendan más allá del mero hecho de satisfacer una necesidad primaria. Es un individuo que está enganchado a la sobrevivencia. No es un individuo que está pensando si con esto hago el bien, si con esto hago el mal. Sencillamente, él hace la acción que demanda el momento para sobrevivir. Entonces, yo ahí también le veo otra dispensa. Y por último, y no menos importante, para determinar si una acción tiene valor moral, es importante entonces la comunidad que juzgue la acción. ¿Por qué es importante la comunidad que juzgue la acción? Bueno, sencillamente porque, como todos sabemos, hay una acción puede ser negativa moralmente en nuestra cultura, en nuestra costumbre, pero si nosotros la llevamos a otra cultura como la musulmana, como la cultura budista, como la cultura china, en Japón o cualquier otra latitud, esa acción posiblemente no tiene ese valor moral negativo que tiene aquí con nosotros. Entonces, en ese sentido, es importante saber si ellos pertenecen a una comunidad de valores, si las personas que viven en situación de pobreza extrema
pertenecen a un grupo de valores, si ellos están enganchados, están vinculados a una comunidad. Entonces, evidentemente de que es muy difícil de probar que un individuo que está sobreviviendo pertenece a una comunidad de valores. ¿Pero a qué valores? A menos que se diga que la sobrevivencia es un valor. No, se sobrevive instintivamente, como sobreviven otros animales superiores, y los que no son superiores también sobreviven. O sea, la sobrevivencia está en el instinto. Entonces, el que vive en situación de pobreza extrema, desde mi punto de vista y desde los indicadores que nosotros podemos encontrar, no constituyen una comunidad de valores. Sí, están vinculados, como se observa entre los zombies. Los zombies andan en recua, andan en manada. Ellos no tienen un líder, no tienen quien los guíe. Sin embargo, se juntan. ¿Por qué? Bueno, porque entre los indigentes, entre los que viven en situación de pobreza extrema, los lugares son comunes. Pero no quiere decir que ahí eso constituya una comunidad. Por ejemplo, en el vertedero de Rafey, yo duré mucho tiempo observando una familia, lo que se podría llamar una familia. Bueno, habían ocho hijos, estaba el papá de los muchachos y estaba la señora, pero realmente ahí no había una familia. Ahí no había una familia por muchísimas razones. Y una de las razones más simples, yo de hecho le puedo decir, una de las razones más simples es que el señor, cuando bajaba del vertedero, él cocinaba aparte para él y su compadre, que era un borrachón. Él y el compadre eran dos borrachones y cocinaban, ponían su comida para ellos. Nada de familia, nada de hijos. Igualmente, todos hacían lo mismo. Entonces, ahí hay una familia. De hecho, también tenía 4 hijas, 5 hijas tenía. Y todas las muchachas, él la mandaba para el compadre de él, que era un borrachón, para que tengan cuestiones sexuales. O sea, y eso no era una cosa del otro mundo. Aspecto que trataremos en su momento, cómo es la cuestión de la sexualidad en aquellos que viven en situación de pobreza extrema. Estoy hablando de la comunidad que se formó en torno al vertedero de Rafey, ahí en lo inmediato, que se llama Barrio Santa Lucía, pero que le dicen el barrio de la Mosca, que pude observar muchas cosas que vamos a analizar más adelante. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí.